Sin duda, esta debe ser una de las frases más famosas de Jesús. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué son las llaves? ¿Para qué sirven? ¿Y qué significa atar y desatar en la tierra? Es muy probable que la respuesta no sea la que te imaginabas. Quédate y te lo cuento. Bien, una vez más, el contexto es todo. Como te dije en el video anterior de esta serie, que si no lo viste, te lo dejo por acá, puedes hacer clic, o si no, ver este y luego ir a la descripción, no hay problema. Se pueden ver de forma independiente también. Jesús era un rabino. La Biblia judía es el Tanaj, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y dentro del Tanaj se encuentra la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia en donde se encuentran las leyes que Dios le dio al pueblo judío. Sin embargo, los antiguos rabinos comprendían que la Biblia era un libro de final abierto y que debía ser interpretada. Estos rabinos comprendieron que su rol dentro de la comunidad era estudiar, discutir, meditar, orar y tomar esas decisiones. Los rabinos eran como intérpretes que ayudaban a la gente a comprender lo que Dios decía a través del texto y lo que significaba llevar a la práctica ese texto. Los rabinos tenían diferentes series de reglas, lo que constituían listas a veces algo diferentes sobre lo que permitían y lo que prohibían. Por ejemplo, un rabino podía decir que estaba permitido caminar cierta distancia el día sábado, el día de reposo, y otro rabino que caminar esa distancia sería igual a trabajar y que por lo tanto se estaría violando el sábado. Este conjunto de listas y reglas de un rabino, que reflejaba en realidad la interpretación de ese rabino acerca de cómo vivir la Torá, se llamaba yugo del rabino. Cuando uno seguía determinado rabino, lo seguía porque creía que el conjunto de interpretaciones de ese rabino era lo más cercano a lo que Dios había querido decir a través de las Escrituras. Y cuando uno seguía a un rabino, estaba llevando el yugo de ese rabino. Ahora ya vas entendiendo por qué Jesús había dicho que su yugo era fácil. La mayoría de los rabinos enseñaban el yugo de algún rabino muy reconocido que había venido antes de ellos. Pero cada tanto aparecía un rabino que enseñaba un yugo nuevo, o sea, el conjunto de reglas del rabino sobre cómo interpretar la Torá. De ese rabino que hacía interpretaciones nuevas de la Torá, se decía que era alguien que tenía autoridad. Un rabino con autoridad podía decir cosas como: ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo. Ya vas viendo las conexiones, ¿no? Básicamente lo que el rabino decía es: ustedes han escuchado a otros interpretar este texto de esta forma, pero yo les digo que esto es lo que realmente Dios quiere decir en este texto. Ahora bien, los rabinos contaban con términos técnicos para este interminable proceso de permitir y prohibir cosas y realizar interpretaciones. Ellos lo llamaban atar y desatar. Atar algo significaba prohibirlo y desatar algo significaba permitirlo. Los rabinos se pasaban horas discutiendo con sus alumnos sobre lo que significaba vivir determinado texto, prohibiendo algunas cosas y siendo más flexibles con otras. Así que un rabino ataba ciertas prácticas y desataba otras. Y cuando el rabino les otorgaba a sus discípulos esta autoridad para atar y desatar, para permitir y prohibir cosas, a eso se le llamaba entregar las llaves del reino. Así que lo que hace Jesús con Pedro, y por consecuencia con sus seguidores, es muy importante. Les está otorgando el permiso para decir: creemos que hemos entendido mal este texto, y hace poco llegamos a la conclusión de que esto es lo que realmente quiere decir. No solo les da la autoridad, sino que les dice que cuando oren, discutan, mediten y tomen decisiones sobre la Biblia, de alguna manera Dios también estaría participando en ello. Lo que nos lleva directamente a la pregunta que inició toda esta serie de videos. Saber con exactitud a qué se refería Jesús cuando le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi comunidad, en parte es un misterio. Podemos suponer y especular que podría estarse refiriendo a Pedro, o incluso quizás al mismo lugar donde estaban pisando en Cesarea de Filipo, justo donde los seguidores de Pan celebraban sus oscuros ritos paganos. Y decir que Jesús estaba refiriéndose a la afirmación de Pedro de tú eres el Cristo y que por eso dijo sobre esta roca, como diciendo sobre esta afirmación, es medio tirado de los pelos. La verdad es que no lo sabemos. ¿Qué tan a menudo escuchamos esa clase de respuesta dentro del cristianismo? No lo sabemos. Un buen ejercicio sería expresar lo que cada uno pensamos, lo que cada uno suponemos, en la sección de comentarios y ver entre todos a qué conclusiones llegamos. Para vos, ¿a qué se refería Jesús? Lo que nos lleva a preguntarnos ¿por qué a veces simplemente aceptamos lo que alguien dice como absoluto, aunque demuestre no tener ni idea de estos contextos que hemos estado viendo, por ejemplo? Por cierto, los rabinos tenían un método para lidiar con estos llaneros solitarios que hacían interpretaciones sacadas de bolsillo, y Jesús mismo fue sometido a este método. Pero eso lo vemos en el siguiente video.